días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a este programa que busca redefinir las experiencias paranormales como los conceptos que tenemos de las mismas. Es grato contar con su presencia a través de estos medios. Espero que todo lo aquí hablado pueda ser de su agrado. Este espacio busca discutir y analizar los fenómenos inexplicables que iremos conociendo en cada programa en el transcurso de esta primera temporada. Agradeciendo su preferencia, le doy la bienvenida a este viaje hacia lo extranormal, paranormal y extrasensorial. Para algunos, con explicaciones desde distintas disciplinas, para otros, un hecho vivido que ha marcado su redefinición de lo normal y lo anormal. Desde ya sean bienvenidos. ¿Quién se detuvo a buscar explicación o siquiera pensar en lo paranormal y extrasensorial? Pocas veces, dentro de nuestro ajetreo y movilidad diaria, nos damos la oportunidad de discernir lo intangible. En muchos casos, lo que nos causa incertidumbre nos aleja. El propio temor a lidiar con lo desconocido hace que tengamos preferencia por la comodidad acompañada de ignorancia hacia estos temas. Y si se preguntan del porqué de este planteamiento interno, encontrarán la respuesta en la cultura oral de la sociedad, donde la concepción de seguridad se basa en un dogma popular que reza que todo aquello que no es molestado no molestará. Todo esto concerniente a lo espiritual. Pero la cuestión en sí surte de efecto y gravedad al toparnos circunstancialmente con ciertas experiencias que nos replantean nuestra realidad, donde es difícil lidiar con lo inexplicable y de llegar a encontrar soluciones pertinentes. El siguiente caso nos lleva con la primera persona a la que entrevistamos. La misma tuvo que lidiar con eventos inexplicables vividos acompañado de su propia familia. El caso nos lleva hasta Paraguay, exactamente un lugar conocido por todos como Barrio Obrero. En este barrio, una familia completa estuvo expuesta a la experiencia de lo inexplicable, acosados por una entidad por un periodo de tiempo largo. La misma manifestación no surgió de la nada. La misma tenía una explicación en una barrera finita entre el objetivo y subjetivo. En este capítulo buscaremos, ya sea desde el ocultismo y desde la ciencia, establecer una dialéctica que hará que el oyente desarrolle una síntesis propia para la explicación de dichos eventos. Desde nuestra posición, creemos que la verdad no siempre será una sola, sino múltiple, y que tiende a variar de acuerdo a sus contextos y circunstancias. Para el presente relato, deseamos que el espectador entienda que en el siguiente capítulo no estableceremos parámetros entre lo correcto o lo incorrecto, sino que más bien pasaremos a relatar la historia y las teorías que se sujetan a dicho contexto. Dicho todo esto, comenzamos. En una mañana gris de junio, acompañado del ocaso de los árboles, la luz tenue del día se acentuaba tristemente sobre el reflejo de las sombras de los transeúntes de dicho barrio. Por su parte, nuestro personaje principal se encontraba en sus labores cotidianas, que fueron interrumpidas por una llamada inesperada que cambiaría su día y su perspectiva sobre muchas ideas preconcebidas. La llamada de urgencia expresa que la hermana del mismo había fallecido en circunstancias no aclaradas por la persona de la llamada. Le pedían con extrema urgencia su presencia para realizar los papeles como el traslado correspondiente de dicho cuerpo. Aquí cabe aclarar dos puntos.
La primera es que el cuerpo de la hermana fallecida contaba con unos 8 meses de gestación, y la siguiente es que la llamada fue realizada por el propio padre de nuestro personaje principal. En la llamada, la tristeza y la culpa no se hicieron esperar. El propio hecho de que un hijo cargue con la responsabilidad mencionada es triste, a la par que se justificaría en el caso de que dichos padres no pudieran realizar dicha labor. Pero en este caso era todo lo contrario. La responsabilidad fue sujeta a nuestro personaje principal, que para aquel entonces contaba con unos 17 años de edad. ¿Qué otras cosas fueron sucediendo en el transcurso de dicho día nuestro personaje? Sujeto a la premura y a la responsabilidad, nuestro personaje principal, que para aquel entonces no contaba con empleo ni medios, debió realizar uso de la improvisación. Aunque existen en él parámetros de desesperación, logró controlarlo. Respiró muchas veces, logrando una atenuada calma antes de emprender su camino a dicho hospital. Una vez ahí, ingresó a la morgue, donde él mismo tuvo que meter el cuerpo de su hermana de 8 meses en un frasco que fue lo único con lo cual pudo hacerse para su uso, debido a que fue lo que encontró en su propia casa para dicho fin. El cuerpo de su hermana fue acompañado de formol. Posterior a esto, salió por la puerta de atrás del hospital, cargando no solo con la tristeza, sino también con la carga impuesta por la revelación de la circunstancia en que dichos hechos habían acontecido. La palabra de aquellas enfermeras fueron explícitas. El deceso de aquella niña de 8 meses fue debido a un aborto con fármacos. Las mismas también no dudaron en objetarle del porqué de esta situación. Nuestro personaje principal, aparte de la tristeza, se encontró con un paredón de realidad al que fue a chocar de frente. Posterior a la salida del hospital, el camino de esa mañana gris se hacía cada vez más pesado y difícil. En aquella mochila no solo había un cuerpo, sino que acompañado al mismo estaba la carga de la responsabilidad y una decisión que tomaron 2 personas, las cuales vincularon a nuestro personaje a una pesada carga psicológica y emocional. Tras cada paso que daba, sentía que en aquella mochila yacía el cuerpo de su hermana, que se aproximaba y alejaba las paredes de dicho frasco de acuerdo a la intensidad de los pasos que éste daba. Por su parte, ni su padre ni la acompañante del mismo se ofrecieron a llevarlo a casa. Simplemente lo dejaron solo. Nuestro personaje, sin recursos, no contaba más que con las energías propias de querer culminar dicha tarea, por lo cual hizo aquel recorrido desde el hospital hasta su domicilio, caminando y analizando, tratando por sobre todas las cosas de racionalizar todo este proceso vivido. Llegando a su domicilio, procedió a dejar su mochila con extremo cuidado. Se lavó las manos, salió al patio
Fijó la vista al horizonte, buscando aquella paz que le fue arrebatada, pero no pudo sentir nada, solo el desconcierto. Bajó la mirada hacia su espacio, recorriendo con ella el patio de su propia casa, y aquí encontró un lugar donde podría enterrar los restos de su hermana. Entre el pasto y el portón había una planta de mango que servía de abrigo ante los vientos impetuosos del frío como de la lluvia, y en verano ofrecía protección contra aquellos rayos del sol. Allí nuestro personaje se arrodilló y cavó una fosa pequeña, acomodó la arena con las manos, se levantó y trajo el frasco donde yacía la pequeña. Ante esta situación, su abuela acudió a él al ver lo que pasaba, y juntos pasaron a quitarla de dicho frasco. Aquí surgió nuevamente otro problema, ya que los mismos no tenían dónde poner el cuerpo para enterrarla. Ninguno de los dos estaban preparados para dicha ocasión. Los sentimientos se sumaron a la rabia del tener que improvisar para terminar con todo esto. Se valieron, pues, de una caja de zapatos. Dolidos, procedieron a enterrar a la niña en el cajón de zapatos al lado de aquel mango que daba frente a su casa. Testimonio, aquella casa, de aquellos que se encargaron de darle sepultura. Todo esto terminó aquella tarde. Fue complicado. El silencio pasó a apoderarse de todos. Esa situación cambió aquel día la mirada de todos ellos, ya que la muerte ya no era algo lejano ni pasajero o forastero. Se convirtió en una vivencia, en una carga difícil con la que lidiar. Todo esto sumado a la verdad de que dicha muerte no fue por causas naturales. Pasaron días cuando los movimientos de dicha casa comenzaron a manifestarse de forma más fuerte. Nadie entendía el porqué. Las noches eran acompañadas de risas y llantos de una pequeña niña que podían ser oídos del lado de la pieza de la abuela por el ventanal que lindaba con la sepultura de aquella niña. Nuestro protagonista había experimentado ver una extraña silueta, pequeña, siguiéndolo por toda la casa. La actividad llegó a ser tan fuerte en dicha casa que pasó de ser un caso que afectaba de forma individual a nuestro protagonista y su abuela a pasar a afectar a toda la familia. De los ruidos y el acoso persistente, nuestro protagonista no tuvo más remedio que pasar a dormir un tiempo acompañado de su abuela. Para este fin, puso otra cama en la misma pieza. Posterior a esto, destacan en el testimonio de los mismos un recuerdo de un hecho vivido en una de aquellas tantas noches tortuosas. El acoso de dicha entidad fue evolucionando a formas severas. Esta vez, aquellas risas se transformaron en llantos. Dicha entidad se hacía notar a estas personas, ya que en el comedor y la sala se manifestaba corriendo y caminando en diferentes momentos de la noche. Una noche, el llanto pudo escucharse ya no de lejos, sino dentro de la misma pieza, donde yacía nuestro personaje principal y su abuela. Dicha voz avanzaba lentamente, se escuchaban no solo los pasos, sino también un llanto que contenía mucho dolor. En un momento dado, pareciera ser que dicha entidad desaparece, pero no. Nuestros personajes escuchan caer algo que pareciera ser un bolso, y dentro del mismo muchos ratones que invaden la pieza y chocan por todos los muebles, creando una atmósfera pesada y desconcertante. Tanto nuestro personaje como su abuela no se movieron, dejando tal vez pasar todo, creyendo que pudo haber sido fruto de encontrarse golpeados por el impacto de lo vivido. En otro momento, la misma entidad vuelve a dicha habitación y se encarga de ir golpeando cada uno de los muebles.
Nuestro personaje principal reacciona levantándose de la cama. Grata fue su sorpresa al ver cómo una esfera de color inexplicable rebotaba por todos los espacios de la habitación. A la par de su desconcierto, nuestro protagonista se enfrentó a dicha entidad reprimiéndola. Grata fue su sorpresa que en aquella esfera pasó a convertirse en un espectro de una niña pequeña. Sin entender nada, nuestro personaje principal, con lágrimas en los ojos, se dirigió a la entidad diciéndole: ¿Eres tú, hermana? Si eres, quiero que sepas que no he tenido ninguna culpa en lo que aconteció. Y siguió replicando: Si eres tú, debes entender que yo nunca te habría hecho esto. Posterior a esto, la silueta de la entidad desaparece para no volver a acusarlo nunca más. Buenas, sean bienvenidos al bloque donde hablaremos y trataremos de explicar las teorías que podrían estar detrás del fenómeno el cual estuvimos escuchando anteriormente. Les saluda Gustavo Agüero, esperando poder en este periodo corto de tiempo extendernos y poder aportar una aclaratoria de lo que pudo haber sucedido al personaje principal de nuestra historia, posterior al deceso y entierro de su hermano. La primera teoría nos sitúa dentro del parámetro psicológico, exactamente el trauma debido a la muerte. Los duelos por muerte súbita e inesperadas son más difíciles de elaborar que otras en las que hay aviso previo de inminencia de muerte, sean estas enfermedades graves o salud deteriorada. Esta dificultad tiene que ver con que el doliente no tiene posibilidad de prepararse mental ni emocionalmente ante la pérdida. Es frecuente que se dé un proceso de shock en el que la persona afectada no pueda creer lo que ha ocurrido. Ese bloqueo, normal al principio, tiene que ver con el proceso de asimilación, en el que se ponen en marcha mecanismos de defensas que nos protegen de la realidad de la muerte. Se puede desarrollar dentro de este periodo el estrés postraumático. Podemos explayarnos un poco más sobre el tema y al respecto podríamos citar el siguiente artículo del Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicada en el año 2002. En el mismo encontramos que el aborto puede acarrear una carga pesada para la mujer, esto dependiendo de su contexto, que en muchas ocasiones deriva en un síndrome de posaborto. Muchas veces se piensa que este síndrome se origina en la religión, pues hay un mandamiento que dice no matarás. Pero esto no es así, puesto que este síndrome aparece también en mujeres que no practican ni tienen alguna religión en particular. Esto se ha observado en los trabajos de Woolsey de 1990, de Verdier de 1992, que cita la autora, y en el propio trabajo de la misma, que expresa que muchas mujeres que han abortado en su mayoría no profesan alguna religión y sin embargo el síndrome aparece con toda intensidad. Este síndrome donde la madre se convierte en víctima de su propio aborto. Nuestro personaje principal pudo llegar a ser la última víctima por la situación vivida. Posterior a todo lo abordado, pasemos pues a lo que determina la religión católica. Para esto podemos comenzar con una simple pregunta a modo de introducción y desarrollo. ¿Cuál es el destino eterno que da Dios a sus niños que mueren sin bautismo, y concretamente a aquellos que han sido abortados? Según la Comisión Teológica Internacional, por sus siglas CTI, dependiente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, publicó un amplio estudio sobre la esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo.
Carl William J. Levada, prefecto de la Congregación de la Fe, presentó el texto al Papa Benedicto XVI, quien en aquel entonces autorizó la publicación en el año 2007. En el documento expresa lo siguiente: en nuestros tiempos crece sensiblemente el número de niños que mueren sin haber sido bautizados, en parte porque los padres, influenciados por el relativismo cultural y por el pluralismo religioso, no los bautizan. El documento sigue y dice lo siguiente: los padres experimentan un gran dolor y sentimiento de culpa cuando no tienen la certeza moral de la salvación de sus hijos. Y las personas encuentran cada vez más difícil aceptar que Dios sea justo y misericordioso si excluye a los niños que no han pecado personalmente de la salvación eterna, sean cristianos o no. En el Catecismo de la Iglesia Católica de 1992 encontramos que aplica un principio para la cuestión que tratamos. Dice así: en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hacen el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Podemos ir concluyendo esta perspectiva con lo que la propia Comisión Teológica Internacional en el 2007 desarrolló como síntesis con su conclusión en el inicio del documento aludido. La conclusión del estudio es que hay razones teológicas y litúrgicas para motivar la esperanza de que los niños muertos sin bautismo puedan ser salvados e introducidos en la felicidad eterna. Aunque no haya una enseñanza explícita de la revelación sobre este problema, ninguna de las consideraciones que el texto propone para motivar una nueva aproximación a la cuestión puede ser utilizada para negar la necesidad del bautismo ni para retrasar su administración. Más bien, hay razones para esperar que Dios salvara a estos niños. Posterior a esta perspectiva, podríamos ahondar en la siguiente. Para esto, nos remitimos al libro de Mars L. Moscovitz, que se titula El feto inquietante, aborto, sexualidad y el mundo espiritual en Taiwán. Esto se publicó en el año 2001 en la Universidad de Hawaii Express. The Haunting Fetus se centra en la presencia en el Taiwán moderno de que un feto abortado puede regresar para perseguir a su familia. Aunque el tema ha sido investigado en Japón y comentado en la prensa taiwanesa, no se ha estudiado sistemáticamente. Este fascinante estudio analiza una variedad de temas relacionados con la creencia en fetos inquietantes, incluidos el aborto, la sexualidad, la naturaleza cambiante de las estructuras del poder familiar, la economía, las visiones tradicionales y modernas del mundo espiritual y el pensamiento tradicional chino. Aborda los aspectos mentales, morales y psicológicos del aborto dentro del contexto de los procesos de modernización y cómo estos se ramifican a través de epistemologías históricas y tradiciones populares. El autor ilustra cómo las imágenes de estos fetos fantasmas se utilizan a menudo para manipular a estas mujeres, ya sea por miedo o por culpa, para que paguen sumas exorbitantes de dinero por apaciguamiento. Sin embargo, argumenta al mismo tiempo que, aunque el apaciguamiento puede ser costoso, proporciona un consuelo psicológico importante a las mujeres que han tenido abortos, así como un medio muy necesario para proyectar sentimientos de transgresión personales y familiares en un objeto desplazado de manera segura. Además de sacar a la superficie las tensiones subyacentes dentro de una familia, apaciguar a estos fetos fantasmas, al igual que otros tantos seres sobrenaturales en las religiones chinas, permiten la expiación a través de vías económicas. Esto se centra dentro de la paradoja del apaciguamiento, simultáneamente evidencia la verdadera complejidad del tema y de los estudios religiosos y de género en su conjunto. En este mismo libro podemos encontrar de la página 47 al 76, en lo que vendría a ser el capítulo del feto inquietante,
la descripción de una experiencia típica de las mujeres que han sido afectadas por fantasmas de estos fetos. En la misma dice que se sienten ansiosas pero inseguras de la razón, se enferman sin explicación. Las mujeres a menudo recurren a médicos espirituales, a divinos y maestros taoístas y budistas en busca de ayuda. Como muchas otras, estas mujeres, esperaban y creían que el alma de un feto abortado recibiría otra vida como su descendencia para que pudiera cumplir con su destino juntos como madre e hijo en un entorno que sería mejor para ambos. Por lo tanto, obtiene el beneficio psicológico de no matar la vida, sino que posponerla. En lo que respecta a magia negra con niños abortados, encontramos una noticia la cual de cierta forma alude al tema que estamos tocando. En sí es del año 2010. La noticia está dentro de lo que vendría a ser el portal La Voz Galicia. Posee este título: detienen a una vendedora de fantasmas de niños. En el noreste de Tailandia, la presunta hechicera guardaba en el almacén de propiedad familiar a los fetos que vendía a sus clientes como fantasmas de niños. Según el diario Bangkok Post, la presunta hechicera guardaba en el almacén propiedad de un familiar a los fetos que luego vendía a sus clientes como Lotkrot o fantasma de niños. Y acá tenemos que sintetizar, pero por sobre todas las cosas poner en contexto lo que es el imaginario popular tailandés. Porque en el imaginario popular tailandés estos espíritus dan buena suerte y se cree que ayudan a ganar la lotería. Posterior a estos dos estudios de lo que vendría a ser el feto inquietante, como el de la noticia de esta hechicera que realizaba magia negra con los fetos, pasamos a abordar, a desarrollar también la teoría donde nos encontramos con que estas son entidades parasitarias. Para ello trataremos de responder a la siguiente pregunta: ¿pudo alguna otra entidad tomar provecho de la culpa y manifestarse a través del consumo de energía nerviosa de nuestro personaje principal? Para esto debemos entrar en las perturbaciones psíquicas, donde tenemos como indicio para la misma de que el feto no tuvo nada que ver en las manifestaciones, sino que más bien fue producto de una entidad parasitaria que tomó provecho de la situación. Para esto recomendamos la lectura del libro El Yo y la destrucción de los demonios de Colman Trujillo, para aquellos que deseen profundizar sobre el tema relacionado. Posterior a esto, y a modo de introducción, debemos aclarar lo siguiente: para el ocultismo y muchas religiones poseemos un centenario teosófico corporal en los cuales se encuentran, primeramente, el cuerpo físico. Después de este sería el cuerpo etérico vital. En el tercer lugar tenemos al cuerpo astral. En el cuarto lugar, el cuerpo mental. En el quinto, el cuerpo causal, alma humana. En el sexto, el cuerpo búdico, alma divina. Y en el séptimo, el cuerpo átmico o íntimo. Las sumas vibracionales de todo esto da nuestra aurea. Eso para tener en cuenta. Posterior a esto, estos demonios o entidades perturban a los humanos para robar de ellos su fuerza. Roban su fuerza de lo que vendría a ser el cuerpo etérico, de la energía vital, y así se recargan para quedarse dentro de este plano y seguir drenando energía. Por esto, cuando te asustas, existe una fuga de energía nerviosa. Teniendo esto en cuenta, debemos realizar la siguiente aclaratoria que la expondremos nuevamente a modo de pregunta: ¿qué es la energía nerviosa? Para responder esto, en nuestro cuerpo, así como en los animales, plantas y bacterias, existe un tipo esencial de electricidad que es esencial para su función y que por ser electricidad asociada a procesos biológicos se conoce a esta como bioelectricidad. En el cuerpo humano, la electricidad funciona con iones. Los iones son átomos a los que les falta o sobran electrones. El cuerpo humano, en su estado de homeostasis o equilibrio, requiere básicamente de tres componentes para su óptimo funcionamiento. Estos son oxígeno, sangre y glucosa.
El cerebro es el encargado de administrar las funciones de muchos órganos, aparatos y sistemas del cuerpo, todo ello a través de la sinapsis de los impulsos eléctricos que se originan de una descarga química. Para producir electricidad, la célula de tu cuerpo usa un mecanismo llamado bomba sodio-potasio que utiliza la proteína AT. Pasa que el balance de iones dentro y fuera de la célula se mantenga en su sitio. La razón de que conduzca la energía en el cuerpo humano es que casi un 70% de nuestro organismo es agua ionizada, lo que hace de nuestro cuerpo un buen conductor eléctrico. Pues bien, las células dejan entrar y salir estos iones y sus electrones y así transportan la electricidad. Debido a la situación dada con nuestro personaje principal, la entidad pudo haber aprovechado la oportunidad para absorber energía nerviosa, pero teniendo en cuenta todo el material vinculado, solo nos queda realizar una pregunta abierta que el propio oyente la responderá de acuerdo a las teorías aquí expuestas. Todo el proceso paranormal vivido fue fruto del estrés postraumático y si es así, pudo haber afectado a todos los miembros de la familia para que tengan un proceso alucinatorio similar con respecto a lo que sentían y pudieron ver. El alma del niño o la niña no pudo encontrar paz debido a que no se practicó el rito de la bendición de las exequias para que la misma pueda acceder al siguiente plano. La tercera pregunta y la última. La manifestación pudo ser fruto de un ente parasitario que se alimentaba del miedo que solo pudo mantenerse hasta que nuestro personaje principal lo confrontara. Desde nuestra posición, no creemos que una sola pueda ser la respuesta. Por esto, dejamos al oyente con la última palabra de acuerdo a las teorías ofrecidas. Nos despedimos y hasta el próximo capítulo. Que tengan un buen resto de jornada.